2 veces. Da gibt es dort... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en Colombia. Estos son los hechos. En países como Estados Unidos, Australia y Canadá se impone un método de enseñanza que se realiza en casa sin necesidad de ir al colegio. Se trata del homeschooling, una tendencia que viene tomando fuerza en distintas sociedades del hemisferio que buscan una alternativa a los estándares de la enseñanza tradicional. Como consecuencia de una creciente crisis de la escuela actual, según varios expertos, el debate en Colombia sobre la mejor forma de educar a los menores es cada vez más discutido entre los padres. Por eso hoy debatimos, ¿es mejor educar a los menores en casa o en los colegios? ¿Qué ventajas tiene la enseñanza en el hogar sobre la de escuelas y centros educativos? ¿Tienen los padres las competencias, la formación para educar a sus hijos en casa? ¿La solución a las falencias de la escuela tradicional es esta práctica precisamente? ¿Funciona la educación en casa para todos? ¿Debe ser controlado este método de enseñanza? ¿Por quién? De esta manera comenzamos. Sean todos bienvenidos. Colombia parece no quedarse atrás ante el fenómeno del homeschooling, el método bajo el cual los niños y jóvenes realizan sus estudios desde sus casas. Aunque no hay cifras oficiales, en el país habrían más de 2.000 jóvenes estudiando desde sus hogares como parte de una tendencia creciente en los últimos 15 años. Colombia es un país relativamente joven en materia de homeschooling si se compara con los números observados en Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, en los cuales entre 10.000 y 15.000 jóvenes se educan bajo esta figura. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los países pioneros en esta práctica, la cantidad de menores educados en casa creció más del doble en una década. Según el Centro Nacional de Estadísticas de la Educación, hay casi 2 millones de niños entre los 5 y 17 años bajo este método, el homeschooling. En el país hay esta cantidad. El 91% de los padres que participaron en el censo dijeron que la principal razón para educar en casa a sus hijos es una preocupación por el ambiente de otras escuelas como la inseguridad, las drogas o la presión negativa de los compañeros. El 77% contestó que quería proveerles instrucción moral a sus hijos. El 74% dijo no estar satisfecho con la educación provista en las escuelas tradicionales y el 64% dijo que lo hacía para poder enseñarle religión a sus hijos. Invitamos desde ya a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. La pregunta de hoy, ¿usted cree que es mejor que los niños y jóvenes se reciban clase en casa o en los colegios? Lo pueden hacer bajo el numeral Zoom Colombia. Y para debatir este tema quiero saludar en nuestro Centro Internacional de Noticias a Ana Paulina Maya, mamá homeschooling, coordinadora además nacional de la red En Familia. Y en Bogotá nos acompaña Julián de Subiría, es el director del Instituto Alberto Merani, además consultor de Naciones Unidas en Educación para Colombia, asesor pedagógico de la Universidad Nacional de Colombia. A ambos bienvenidos, es un gusto que nos acompañen. Vamos a comenzar, por supuesto, con las damas. Por supuesto, Ana Paulina ya tiene la experiencia, ya es mamá homeschooling. Yo quisiera conversar por allí. ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, yo llevo educando en casa a mis hijos 12 años, o sea que la experiencia ya tiene una buena cantidad de años. Yo creo que ha sido una experiencia maravillosa. Creo que ni mis hijos ni yo quisiéramos haber cambiado la decisión o decir hubiera sido mejor el colegio. Ha sido una experiencia maravillosa, gratificante. Creo que puedo ver los frutos ahora en mis hijos, que tengo 2 hijos adultos y 2 adolescentes. 12 años. ¿Usted recibió una formación para esto cuando tomó esa decisión? ¿Qué fue lo primero que hizo? Recibir una formación para educar Sí. en casa, eso no existe. Ok. No existe. Yo tengo una formación mía, soy profesional, soy ingeniera electrónica. Me fue muy bien en el colegio, digamos que pues yo no sentía como miedo a ningún tipo de contenido para cubrirlos con mis hijos. Sé que hay papás que son pedagogos, sé que hay papás que tienen todo tipo de carreras y todo tipo de formación profesional, y también sé que los estudios han demostrado que la formación de los padres realmente influye muy poco en los resultados finales de la educación de los hijos. Las ventajas de que usted pudo
palpar incluso en la experiencia con sus hijos? Bueno, ventajas son muchísimas. Por ejemplo, los niños pueden aprender a su ritmo y pueden aprender lo que les interesa, cosa que no sucede en un colegio. En un colegio los niños aprenden lo que les dicen que les toca aprender. Y eso cambia completamente en la capacidad de procesar los conocimientos y realmente el aprendizaje de lo que queda para la vida. Esos aprendizajes son los que quedan, los que se realizan en el momento en que a uno le interesa. Se puede profundizar muchísimo más. Se puede permitir los talentos de cada niño, cultivarlos en casa, hay más tiempo para eso, las relaciones familiares se fortalecen un montón y para mí esa es una de las mayores ganancias, la familia, cómo se fortalece y cómo se transforma, porque a nivel personal eso le queda a uno más en la vida y le sirve más en la vida que haber aprendido muchísima álgebra, por ejemplo. Doctor de Zuviría, ¿es mejor educar a los menores en casa o en los colegios, en las escuelas tradicionales? Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo a Ana Paulina, con quienes hemos discutido en distintos momentos. Y un cordial saludo también para ti, Carlos Eduardo. En realidad, sin ninguna duda, es mucho mejor la educación que se puede brindar en los colegios, porque en los colegios existe la diversidad de personalidades, de razas, de religiones, de alturas, de tamaños, de personalidad, de mil características son distintas de los niños, de los profes, y esa es la esencia del desarrollo. Por lo tanto, estamos de acuerdo en una cosa, y es que la escuela ha fallado mucho, tenemos que repensar la escuela, pero esta no es una buena solución. Tan no es buena solución que está prohibido en 28 países que se realicen estos procesos. ¿Y por qué lo prohíben? Porque tienen mucho temor de los efectos negativos que esto tenga para el desarrollo. Tú le preguntabas a Ana Paulina que quién la formó, y ella te contestaba, no, nadie. Sabemos que la buena educación depende de tres grandes cosas. Uno, la selección de maestros. Dos, la formación de maestros. Tres, la evaluación de maestros. Y cuatro, del currículo. Sucede que en escuela en casa nadie selecciona a los padres porque uno tiene los padres que a uno le tocaron. No están seleccionados. Dos, nadie forma a los padres porque los padres tienen su vida independiente y no hay un proceso sistemático, organizado para cualificar su formación. Y tres, nadie los evalúa. Y el currículo, pues, es lo que cada padre muy limitadamente conozca. Para mí, no es solución. Yo creo que esto solo sería válido en casos excepcionales, pero no debería ser una política implementada, una solución. No vamos a resolver los problemas de la calidad de la educación con esta estrategia. Señora Ana Paulina, habla el señor Zuviría de algunos efectos negativos de este método, del homeschooling. ¿Usted qué tiene que decir? Bueno, yo tengo cosas para responderle a lo que acabo de decir. Primero, él habla de la diversidad que da la educación y que da el ambiente escolar. O sea, yo no sé cómo sean los colegios diferentes al colegio en el que estudié yo o al colegio en el que alcanzaron a estudiar mis hijos o en el colegio en el que estudiaron todos mis amigos. Pero lo que yo veo en los colegios es que los colegios son un ambiente completamente homogéneo. O sea, uno está con gente de su mismo estrato social, a veces de su mismo barrio, a veces únicamente de su mismo sexo. Entonces, diversidad, yo no sé dónde hay. En los colegios que yo conozco he visto muy poca. Puede que sí, diversidad de personalidades, por supuesto, pero la diversidad de personalidades nos rodea en el mundo y en el ambiente en el que nos movemos, incluso en el mismo hogar hay diversidad de personalidades. Entonces creo que ese argumento de que la escuela da diversidad y la familia no, para mí es muy discutible. Lo de que está prohibido en 28 países, es la tercera vez que me respondes con ese argumento y yo estuve mirando
¿Cuáles son esos 28 países en los que está prohibido y por qué está prohibido? Tengo que decirte, Julián, que la lista que tomaste como referencia de esos 28 países está un poco fuera de... Que te mandé a ti. Oh, sí, que me la mandaste ayer, justamente estábamos conversando sobre eso. No te la vuelvo a mandar. Bueno, pero es que he estado mirando, y es que yo ya estaba mirando el tema, revisando el tema estos días. Está desactualizada. Hay, por ejemplo, están mencionados países como Guatemala y Brasil, donde no está prohibido en este momento. En Brasil, Pero tampoco está reglamentado. no está reglamentado, pero en Brasil en este momento hay todo un movimiento alrededor del tema y hay un proceso muy interesante. Incluso hay todo un grupo de parlamentarios que está buscando una propuesta para que se reglamente. Entonces, esos 28, no sé, además, si miramos el total de países que hay, esos 28 vienen a ser el 15% de los países, del total de los países del mundo. Entonces, en el 85% de los países no está prohibido, no está penalizado y de cierta manera, con o sin reglamentación, está permitido. Entonces, creo que hay que mirar también desde el otro lado ese punto de que está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque es peligroso. Muchos de estos países son países que tienen gobiernos súper de derecha, que tienen gobiernos que lo que buscan es un control absoluto de la vida de sus ciudadanos. Yo no sé si nosotros queremos parecernos a esos países y queremos tomar como referencia esos países y el criterio que ellos tengan para decidir si el homeschooling es o no es peligroso. Sobre la formación, yo respeto mucho a los docentes que se forman y que estudian y que quieren ser buenos maestros, pero también sé que esa formación incluye muchos aspectos más, o sea, incluye obviamente conocimientos de pedagogía, de cómo enseñar, pero también incluye la perspectiva de que van a estar frente a un salón de clase con un montón de niños, no solo uno, y sobre todo un montón de niños que seguramente no quieren aprender eso que él está queriendo enseñarles en ese momento, porque es que todos los seres humanos tenemos intereses diferentes en momentos diferentes, y eso en un salón de clase pues es imposible permitirlo o acompañarlo. ¿Sabe que yo tengo esa duda? ¿Cómo decidió usted de qué temas le iba a enseñar a sus hijos? Bueno, Sí. mi caso es particular porque yo no creo en los currículos, no creo en un plan de estudios diseñado por alguien que no conoce a mis hijos y no sabe qué les interesa. Entonces, en mi caso era basado en la observación de mis hijos, en la compañía permanente, en estar viendo qué intereses manifiestan, qué les llama la atención, qué les despierta la curiosidad y acompañarlos justamente en aprender o en explorar esas cosas que en ese momento estaban ellos abiertos y dispuestos a absorber. Señor de Zuviría, ¿qué riesgo ve usted en un método como este? Una persona que decide en qué momento, bueno, hoy el niño pudiera querer aprender de biología o de ciencias naturales o de geografía. Una persona que no lleve un orden y un cronograma como tal, que no siga un programa que ha sido diseñado, por supuesto, en la mayoría de los países por especialistas. Bueno, yo tendría algo que comentar a lo que acaba de decir Ana Paulina y respondo tu pregunta. Sí. Los riesgos son muchísimos, son altísimos desde el punto de vista emocional, son altísimos desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque, contrario a lo que cree, que me parece que es muy sencillo de rebatir, la escuela es muchísimo, pero no un poquito, muchísimas veces más diversa, porque hay ideologías distintas, hay religiones distintas, hay sentimientos distintos, hay pensamientos distintos. Todo eso se limita de manera considerable en una casa. Por lo tanto, hay mucho riesgo de que haya poco desarrollo de pensamiento, poco desarrollo de comprensión lectora, mucho más orientado por un padre que no sabe cuál es la diferencia entre las macroproposiciones, la lectura crítica, la lectura contextual, que no ha estudiado ese tema, que no ha profundizado, que no ha debatido con otros, que no se ha formado para eso. Por lo tanto, desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, los riesgos son muy altos. Y desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, pues el riesgo es más alto, porque uno necesita en la vida facilidad para expresar, personas que le oigan
sus problemas en momentos distintos. Muchísimas veces no son los padres. Por ejemplo, en la preadolescencia, los padres son inadecuados para este tipo de comunicaciones. Lo ideal son personas distantes. La facilidad que tiene un niño con personalidad más débil frente a un padre, por ejemplo, un poco autoritario, es muy riesgoso. Y ojo, en Colombia, el último estudio de hace 15 días nos muestra que en el 52% de las familias hay maltrato, hay golpe físico de los padres. Y ahora quieren sustituirnos a los maestros. A mí me parece totalmente absurdo. Mi recomendación, como le he dicho, es muy clara. Que sean buenos padres. Podemos hacer un trabajo muy bonito si ellos son buenos padres y nosotros buenos docentes. Y sí hay 28 países que lo prohíben, y no solo 28 que lo prohíben, hay 36 adicionales que solo lo permiten con control, porque qué tal que cada papá enseña lo que quiera, como nos está diciendo quien coordina la red. No, esto no puede. Una sociedad tiene que garantizarle el derecho a la educación de los niños. No puede dejarlo al arbitrio, que cada uno cuando quiera, como quiera, porque viola el derecho. Otra duda que yo tengo, señora Maya. Usted me dice 12 años de experiencia como mamá homeschooling. Me dice que ya tiene un hijo adulto. Tengo 2 hijos adultos. Ahora, en el caso de Colombia, que no está reglamentado, una persona que lleva a la educación superior, ¿cómo hace para soportar que ella tuvo una formación? Porque lo primero que les piden en cualquier colegio, en el sector privado o público, son las notas certificadas por el Ministerio de Educación. En Colombia es muy sencillo porque uno puede presentar el examen del ICFES y validar el bachillerato con el examen del ICFES. Y con ese examen tiene el resultado de la prueba Saber 11 y el diploma de bachiller. Sin tener ninguna evaluación. Sin haber tenido ningún certificado previo, ni notas previas, ni nada. Y con esos 2 requisitos uno entra en la universidad en Colombia. Tiene una limitación que no existía y existe desde el 2009 y se está peleando para que la quiten, y es hay que ser mayor de 18 años para eso. Entonces, pero lo que yo quiero decir es que a mí me sorprende. Yo sé que con Julián, cuando estuvimos juntos en un debate anterior, él dijo que había conocido homeschoolers y sacó de conclusión pues que esto da unos resultados terribles, pero yo realmente me pregunto si sí conoce muchachos educados en casa. Es que me está describiendo personas que no se parecen a los chicos que yo conozco que han sido educados en casa, que tienen unos niveles de pensamiento crítico altísimo, que debaten, que cuestionan, que además afectivamente son muy sanos, son mucho más sanos que muchos niños educados en colegio que fueron víctimas de bullying, de discriminación. Y ahí voy yo al tema de los derechos humanos, de los derechos de los niños, que también lo mencionaste, porque ese es un tema que se me había quedado con ganas de mencionarlo aquí. Ya que vuelvo a tener a Julián al frente, aprovecho y lo hago. Yo creo que en el colegio, si yo me pongo si voy a mi experiencia, y a todo el que nos esté escuchando le voy a pedir que trate de recordar cómo era cuando estaba en el colegio y piense en estos que son algunos de los derechos de los niños, y piense si se sintieron vulnerados alguna vez en uno de esos derechos. Derecho a la libre expresión de su opinión. Derecho a tener una familia y no ser separado de ella. El sistema escolar rompe familias, los separa por muchas horas al día. Los separa por muchas horas al día, y el tiempo que pasan juntos no lo pasan bien porque los papás están estresados por el colegio, porque hay que madrugar, porque hay que hacer tareas. Entonces, no pasan tiempo con sus familias, y los niños tienen derecho a no ser separados de sus familias. Derecho a no ser discriminado por raza, religión o clase social. Piensen en su colegio. Derecho al cuidado y al amor. Derecho a ser protegidos de cualquier violencia física, moral o abuso sexual. Los números muestran la cantidad de violencia y acoso sexual que hay dentro de los colegios. Eso no me lo estoy inventando. Yo puede que no tenga cifras porque no soy muy buena para las cifras, pero me voy a tener que entrenar un poquito más en esos temas para estos debates. Derecho al buen trato. Derecho a la intimidad. Un niño en un colegio no tiene derecho a la intimidad. Y bueno, ha habido polémicas en los últimos años al respecto de eso, pero un niño no tiene derecho a la intimidad en el colegio. En cualquier momento le cogen lo que está escribiendo, le quitan su celular, no le permiten conversar con el del lado. Derecho a la libertad. Un niño no es libre, un niño no decide si quiere ir al colegio, no es obligado a ir. Y derecho al debido proceso en muchos casos. Entonces, mucha gente dice, están violando el derecho a la educación al no mandarlos al colegio. Y yo digo, bueno, los mandan al colegio en aras de
garantizar el derecho a la educación y cuántos derechos más se violan en ese proceso. Y ni siquiera me están garantizando que el niño va a quedar bien educado, porque miremos resultados, pruebas PISA y demás. Señor de Zuviría, ¿se viola en algún momento los derechos de un niño en una escuela tradicional? Dos cosas quiero decir. Una, yo creo que Ana Paulina ha dado hoy el dato más equivocado que se puede revertir completamente contra los procesos de educación en casa. Y tú me planteas otro caso que es muy importante aclarar, que nadie va a defender la escuela tradicional. Ana Paulina equivocadamente ha usado el dato de los procesos de acoso sexual en colegios. Para tu información, y tú dijiste que estabas mal informada, en ese tema sí estás muy mal informada. El 92% de los casos de violación hay un miembro de la familia vinculado. Estás totalmente confundida. El caso de acoso y de violación, el lugar más peligroso en Colombia es la familia. Entonces, te equivocaste y se revierte ese argumento. Pero yo no estoy diciendo que sea el lugar más peligroso, pero estoy diciendo que ocurre. No, es que te equivocaste y es un error grave que uso para revertir. Este se me va a quedar sin pila. ¿Sí? Y lo segundo que quiero plantear es lo siguiente. Buena parte del debate es como si yo estuviera defendiendo la escuela tradicional. No, obviamente la escuela tradicional viola derechos. La escuela tradicional no favorece el desarrollo. La escuela ha homogenizado a los niños. Pero como yo trabajo en una escuela totalmente alternativa, con un currículo totalmente alternativa, puesto a prueba 30 años, todos los años he recibido muchachos que vienen de escuela en casa. Ha sido una costumbre. ¿Y qué encuentro? Encuentro que en general son muchachos que llegan con procesos emocionales muy limitados. O sea, yo llevo 30 años conociendo muchachos que se acercan a la institución que también discrepan de la escuela tradicional y que entonces los padres empiezan a formarlos, encuentran alguna limitante y me lo traen al Merán. En realidad no es una opción. Lo que sí creo, eso sí lo creo, es que hay unos casos donde puede ser conveniente. Por ejemplo, los casos de muchachos con mucho talento musical. Bueno, en esos casos podría una sociedad permitir que los muchachos se formaran en otro contexto. Sí, yo creo que si las escuelas que están muy cerca son de muy baja calidad, podría pensarse. Pero ¿qué hacen los países que lo permiten? Mucho cuidado. Exigen que los padres sean profes. Eso es una condición. Segunda condición, hacen evaluaciones de los muchachos para que no pase lo que hizo Ana Paulina, que le enseñó lo que quiso cuando quiso, al ritmo que quiso el niño. Y nos fue muy bien. No, claro, es que en los casos de escuela en casa les puede ir bien a algunos. Si tienen muy buenos padres, les va bien. Pero 52% son padres maltratadores. 52 en Colombia, ojo. Bien, el panorama de la educación en América Latina es de sombras y luces, a pesar de que los países de la región han hecho importantes progresos para expandir la cobertura de sus sistemas educativos o con recursos económicos cada vez más importantes, han fallado en la calidad y los déficits de aprendizaje siguen siendo alarmantes. El programa para la evaluación internacional de alumnos, PISA, por sus siglas en inglés, que evaluó a jóvenes de 15 años en 65 países, determinó que casi la mitad de los estudiantes de América Latina tiene un nivel bajo de desempeño de lectura, con el 48,5% y en ciencia el 49,8% de los menores. En lectura, un nivel bajo indica que el estudiante no puede identificar la idea principal de un texto
o inferir información directamente localizada en él, explica así este informe. Si se compara con los países de la OCDE, el nivel bajo alcanzó a solo el 23% de los niños evaluados. Señor de Subiría, usted sugería hace algunos minutos que la escuela tenía que cambiar. ¿A qué se refiere? ¿Qué debe cambiar la escuela tradicional? Claro, ¿por qué los resultados son tan bajos en América Latina? Sí. Porque la selección de profes no funciona, no escogemos a los mejores, porque la formación de profes no la hemos transformado, porque no hay sistemas de evaluación de maestros y porque los currículos están dedicados a trivialidades. Pero los países que han avanzado, por ejemplo, Chile, ¿qué hicieron? Atacaron cada uno de estos problemas. Entonces, han transformado el currículo. Lo que hay que hacer en América Latina es un currículo que enseña a pensar, enseña a leer, enseña a escribir y enseña a convivir. De alguna manera, eso fue lo que se hizo en Chile. Entonces, necesitamos fortalecer los procesos de formación de docentes. Precisamente por eso, este modelo de escuela en casa es muy inadecuado, porque no ubica, no trabaja sobre ninguno de los problemas fundamentales que es selección de docentes, formación, evaluación de docentes y currículo. Si no trabajamos en eso y en otro, en discusiones, crear comunidades de maestros, exactamente lo contrario de escuela en casa. O sea, evidentemente la escuela de América Latina tiene muchos problemas. La estamos cambiando, pero estos métodos de escuela en casa no resuelven ni uno de los problemas fundamentales. ¿Sí lo resuelve o no? Por supuesto que lo resuelve. Lo que pasa es que nosotros trabajamos a pequeña escala, a la escala de nuestra familia, y nos enfocamos en nuestra familia, en las necesidades de nuestros hijos, a quienes conocemos, a quienes amamos profundamente y quienes tenemos el mayor interés para que esto nos salga bien, somos nosotros. Entonces no estamos pensando a nivel macro, estamos haciendo lo que podemos desde nuestras familias, que yo creo que es un camino muy válido para transformar sociedad también y para transformar el mundo y para entregar mejores seres humanos. Yo creo que esos estándares que Julián dice son muy válidos pensando a nivel escuela, a nivel sistema, pero yo no sé si lo miramos a nivel aprendizaje y proceso de aprendizaje, esto sea lo mismo. Yo creo que un sistema escolar no es lo mismo que un proceso de aprendizaje, y para uno fomentar en un individuo, o dos o tres o cuatro que eran los míos, el aprendizaje, es probable que yo no necesite todo ese entrenamiento como maestra y esa selección como maestra. Necesito otras habilidades muy diferentes que tienen que ver más con lo interpersonal, con mi interés hacia mi hijo, con mi amor hacia él, con mi disposición a acompañar y a respetar. Sobre todo el respeto y el acompañamiento me parecen muy importantes. Y sí, cuando Julián hablaba de los padres que son maltratadores, y claro que esos riesgos existen, y creo que es algo que las familias que educamos en casa tenemos casi todas. No puedo decir que todas porque no las conozco a todas y sería irresponsable hablar a nombre de todas. Lo tenemos muy presente, somos familias que estamos poniéndole una cantidad extra de responsabilidad al asunto de la crianza. Estamos asumiendo una tarea que en teoría podríamos fácilmente delegar en otros, pero no, la queremos asumir nosotros. ¿A usted le acompañaba a papá en esa labor? Él ha estado muy presente todo el tiempo, sí. Ahora, señor de Subiría, un niño que a los 5, 6 o 7 años de edad no tiene roce con otros niños, ¿qué riesgo? ¿Eso podría afectar a su formación, su desarrollo? No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Las familias actuales cada vez tienen menos hijos. Si tuviera una familia 40 hijos, yo no me opondría. Me parecería una solución curiosa, pero lo aceptaría. Pero es que las familias actuales suelen ser de un solo hijo. Las familias actuales, los padres no tienen tiempo. Es una sociedad trabajoadicta. Yo voy a partir de una frase que decía Ana Paulina, y es bellísimo que los padres le den seguridad. Bellísimo. Bellísimo que los padres hablen con los hijos. Bellísimo que generen
muy buen ambiente familiar. Bellísimo que en lugar de ir a un centro comercial se vayan a un parque, jueguen, hablen, convivan, viajen, bailen juntos. Bellísimo. Es que qué maravilla que los padres sean buenos padres. Pero ¿dónde está el error de la propuesta de escuela en casa? El germen es creer que quien es buen padre es buen profe. Falso, falso. Yo les pido que sean buenos padres. No solo está el 52% que maltratan, hay un grupo grande abandónico, hay un grupo grande y creciente en estratos altos permisivo, hay un grupo grande ambivalente. Es que tener un hijo no lo vuelve a uno buen padre. De la misma manera que si a uno le dan un piano, eso no me vuelve a mí pianista. No, es que hay que educarse para ser buen padre. Y un padre solo, un padre sin formación en general, no es buen educador. Pero obviamente que hay padres muy buenos y mi recomendación es dedíquense a hablar, dedíquense al cuidado emocional. Si ustedes hacen eso, la sociedad avanza. Necesitamos buenos ciudadanos. Esa es la tarea de la familia. Y hoy no están entregando buenos ciudadanos la familia en Colombia. Ni las escuelas. ¿Terminó siendo Ana Paulina una madre sobreprotectora por el tema de también acompañar la educación? Yo no creo que yo sea sobreprotectora. Creo que incluso en nuestra familia y en la pareja yo era la que más los lanzaba y tenía confianza en ellos y el papá el que era un poco más temeroso. Creo que hay de todo, o sea, en padres hay de todo, como en maestros hay de todo, como en la vida hay de todo. Pero sí sé que los padres que educamos en casa sentimos como una responsabilidad más grande frente a nuestros hijos y tenemos esa sensación que en el colegio no están bien, allá no están bien, van a estar mejor con nosotros. Es que nosotros no estamos reemplazando a los maestros, porque lo que nos damos cuenta es que el proceso de aprendizaje sucede de una forma muy diferente. No necesita un maestro al frente dando clase para que suceda. El proceso de aprendizaje al final es un proceso que cada ser humano tiene, es propio, es individual y nadie puede forzar. Alguien externo puede mostrar, puede explicar, puede compartir su experiencia, puede compartir sus intereses, lo que le apasiona en la vida y puede generar un poco de curiosidad en ellos, pero uno no, o sea, a mí me parece muy arrogante pensar que uno puede enseñar, que yo me puedo sentar aquí al frente tuyo y te puedo enseñar algo. Si a ti no te interesa, tú no lo aprendes. Así de sencillo. Entonces nosotros no estamos reemplazando a los profesores. Sería muy triste que mi hija perdiera a su mamá porque se convirtió en la profesora y dejó de ser la mamá. Eso me parecería muy triste. Señor Julián, cuando uno habla del tema de la escuela, en América Latina, donde hay problemas económicos a nivel general en la región, dice, bueno, la familia que tiene que trabajar para sobrevivir tiene que enviar a su niño al colegio, en escuela pública, pero encuentra que ese niño va a estudiar en un curso de 30, 35 o hasta más alumnos por curso. ¿No se diluye en ese momento el plan de estudio, el programa diseñado, ese programa macro que dirige, que rige el Ministerio de Educación en aulas como estas, sobrepobladas? Eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Sí. Los estudios mundiales muestran que les va muchísimo mejor a los adolescentes que provengan de grupos grandes. Eso que tú acabas de decir es más válido en edades muy pequeñas. A los 5 años, por ejemplo, sí es muy importante un tamaño de grupo pequeño, es muy importante. Y toda América Latina ha avanzado, Colombia ha avanzado un poco menos de lo que se necesita. Pero en la pre y en la adolescencia es gravísimo un grupo pequeño como el de la familia. Lo que necesita un preadolescente es 50 muchachos para con unos bailar, con otros jugar billar, con otros hablar de fútbol, con otros hablar de ciclismo, con otros discutir de política, con otros tocar guitarra, porque el mundo es totalmente diverso, algo muy distinto a lo que pasa en las familias. Entonces, las pruebas son clarísimas. Después de los 9 años es importante que el grupo
sea mayor. La mayoría de países del mundo que disminuyó el tamaño de los cursos no generó un impacto positivo en la pre y en la adolescencia. Ana Paulina está que se habla. Sí, yo estoy que me habla porque lo había notado y luego no lo dije. El tema... El tema de la socialización es un tema, es una pregunta muy típica, porque es que creen, y lo escucho en lo que estás diciendo, Julián, creen que los niños están encerrados en la casa con el papá y la mamá y nadie más, y no ven a nadie más, y por supuesto no socializan, y entonces no van a aprender a tratar a otras personas, y eso es falso. O sea, los niños tienen amigos, los niños salen con otras personas, los niños tienen relación con otros adultos, niños más grandes, más chiquitos. Es decir, esta semana aquí en Bogotá, organizados por nuestra red, ha habido 3 salidas al Museo de la Independencia, a la Universidad Nacional. Hoy había 106 niños en una salida a una exposición en la Universidad Nacional. O sea, relación con otros niños hay. Y es un grupo, estoy segura que había niños de todas las edades. Entonces, eso no es como lo estás pintando. Ellos no están enclaustrados, ellos no están aislados, ellos no se están perdiendo el contacto con otros niños por estar siendo educados en casa. Y los adolescentes, es maravilloso ver a los adolescentes educados en casa. En serio que una de las cosas lindas que tienen esos adolescentes es que tienen una confianza absoluta con sus papás. Y lo que dijiste hace un rato me pareció muy triste. ¿Cómo así que para un adolescente la peor persona en quien tener confianza son sus papás? Y es que esa debería ser su lugar seguro en la vida, sus padres. Y en la educación en casa, muchas familias logramos eso. Yo tengo entendido que usted tiene una profesión. Aparte del rol de ser la educadora de sus hijos, ¿se dedicaba a esa profesión o solo se dedicó a educar a sus hijos? Bueno, realmente yo me he educado a ser la mamá de mis hijos por 22 años. Esa decisión estuvo tomada antes de pensar en educar a los niños en la casa. Mi decisión estaba tomada cuando quedé embarazada y decidí que a mis hijos los quería acompañar yo y no quería dejarlos en manos de una nana, de una niñera, de la abuela, de la tía o de la empleada del servicio. Entonces, esa decisión la tomé en ese momento. Luego fueron llegando más hijos. La historia es larga, pero si tengo 4 hijos, pues estoy en casa con mis 4 hijos y si puedo educarlos en casa, pues al fin y al cabo estoy con ellos, dedicada a ellos. Entonces, así fue como viví. No ejercí mi profesión, hasta el momento no la he ejercido, todavía tengo mucho tiempo por delante. Señor de Zuviría, un papá, una mamá homeschooling, por ejemplo, puede diluirse en su método de enseñanza el tema de una habilidad excepcional. Cuando en las escuelas, por ejemplo, públicas y privadas, hay un profesional que está evaluando que un niño pueda tener habilidades o talentos excepcionales para desarrollárselos, para acompañarlos. El papel de la educación es que cada uno encuentre su proyecto de vida. En la casa están muy limitados para eso. En la casa es un lugar bellísimo, con buenos padres para que les den seguridad. Pero lo ideal es que uno pudiera hablar con un físico, un matemático, un astrónomo, un filósofo, un literario. ¿Eso pasa en el colegio? Digámoslo, el colegio se acerca y con todos los cambios que vamos a gestar y que estamos gestando en América Latina, pues esto cada vez más. Ana Paulina nos contaba como una gran novedad que hoy lograron 106 niños en una actividad. Pues eso pasa todos los días en todos los colegios del planeta Tierra, en todos los descansos, en todos los almuerzos. Como dice Mafalda es muy clara. Mira, lo clave del colegio es el recreo y las vacaciones. Uno no solo aprende en la clase, es que el recreo es un espacio fundamental para aprender inteligencia intrapersonal, algo que en un contexto cerrado, y es tan cerrado, pues como nos lo acaba de escribir, se dificulta. Obvio que un muchacho puede tener amigos, pero quitarle a un niño la posibilidad de que se comunique con profesiones totalmente abiertas. Cuando yo veo a los jóvenes a los 10 años y le pregunto, ¿tú qué vas a hacer? Me dicen músico. A los 12 me dicen pintor, porque los profes vamos influyendo de múltiples maneras. No es una propuesta
generalizable, sino para muy pequeñitos grupos y que tengan muy buenos padres. Paulina, un minuto antes de la pausa, debo hacer una pausa, un minuto, un comentario más suyo. Bueno, sí, ok, en eso tienes toda la razón. O sea, esto no es la solución. Homeschooling no es la solución para todo el mundo. Yo no estoy diciendo acabemos los colegios y todos a educarse en casa. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero sí es una muy buena opción para quienes la deciden tomar. Bien, ahora sí tenemos que ir a la pausa nuevamente aquí en Zoom a la noticia. Vamos a revisar la opinión a esta hora de nuestros televidentes. Nuestra pregunta de hoy, ¿usted cree que es mejor que los niños y jóvenes reciban clase en casa o en los colegios? Están respondiendo con la etiqueta numeral Zoom Colombia. Por ejemplo, @Genfermero opina: yo estudié en un colegio con compañeros y profesores abusivos. Eso de estudiar en la casa me habría ahorrado 1000 problemas que cargo hoy. Yo creo que es necesario solo si los chicos la pasan muy mal en el colegio a nivel social. También tenemos el comentario de Erika Pardo. Dice, por supuesto que es una buena alternativa frente al pésimo sistema de educación que tenemos, hacinamiento, pocas herramientas y educación obsoleta. Un comentario más de Diego Colorado. La educación tiene que evolucionar a la velocidad de las tecnologías y dejar de ser ese sistema cuadriculado, regido o rígido que hoy monopoliza el monolítico FECODE. Las nuevas formas de enseñar ya están aquí. Ejemplo, el aula de aprendizaje virtual. Ahora sí, vamos a revisar cuál es el estatus legal de la educación en casa en algunos países del mundo. Entre los que la han aprobado y declarado legal se cuentan aproximadamente 30. Entre ellos están Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Rusia y Reino Unido, países del primer mundo. En la mayoría de ellos, su legislación a menudo se acompaña de medidas restrictivas. Por otro lado, aunque no se tienen cifras exactas de cuántos países se prohíben el homeschool, Lituania, por ejemplo, Cuba y Turquía son algunos de los lugares donde la legislación no permite esta práctica. También sus sistemas de gobierno deja mucho que pensar. Algunos países en el mundo permiten el homeschooling de forma limitada. Algunos tienen restricciones muy fuertes. Por ejemplo, en Bulgaria es ilegal a excepción de niños con necesidades especiales. Sin embargo, están bajo revisión de un control estricto. En Alemania es permitido solo en niños en lo que se demuestre que la escolarización causa al menor un daño indebido. Por ejemplo, en Luxemburgo es legal solo para la educación primaria. Después de este nivel, nada. En los Países Bajos solo la pueden ejercer los padres que objetan el sistema escolar por motivos religiosos. Es un tema legal ya. Y en Suecia, quizás el caso más extremo en cuanto a restricciones, la legislación lo considera ilegal, excepto circunstancias excepcionales que difícilmente se consiguen probar. El gobierno ha amenazado en ocasiones y ha procedido a la retirada de la custodia a padres homeschooler. Bien, voy a volver con el señor de Subiría. La solución a las falencias que ya usted incluso ha descrito que presenta la escuela tradicional, ¿estarían en esta práctica, el homeschooling? No, para nada. En general a esta práctica llegan padres muy sobreprotectores que creen que ellos son los únicos que van a orientar a sus hijos, que quieren evitarle a sus hijos el contacto con otras personas, que tienen niveles de angustia muy altos y que por eso les asusta que sus hijos conozcan, hablen, se muevan por el mundo. En ese sentido, es muy restrictivo a mediano plazo. Hay una subvaloración por la ciencia, hay una subvaloración por la educación, hay una subvaloración por los maestros y hay una sobrevaloración de lo que puede hacer cada padre. No, yo como padre conozco unas cosas muy limitadas. Qué belleza que mis hijos conozcan muchísimas más personas, hablen con muchísimas más personas, aprendan de muchísimas cosas que yo no sé. Me parece un modelo muy peligroso, sinceramente. Por eso, tú acabas de leer, la mayoría de países lo permite con mucho cuidado.
Evaluación, a ver quiénes son los padres. Seguimiento, a ver qué están haciendo los padres. Lineamiento curricular. Evaluación de los muchachos, a ver cómo van los procesos. Entonces no se puede dejar, como Ana Paulina ha planteado, a la buena de Dios, a que cada padre haga lo que quiera. Eso no es bueno en una sociedad. Sería gravísimo para una sociedad si esto se generalizara. Gravísimo. Ana Paulina Maya, ¿está la solución allí a las falencias que en algún momento usted visualizó, puntualizó en el sistema tradicional de la educación? Bueno, como ya lo dije hace un rato, yo creo que para las familias que toman esta decisión, sí está ahí la solución para la educación de sus hijos. Muchas familias llegan a esto después de haber pasado por el sistema y haber tenido una mala experiencia. Y esas el señor Zuviría dice que es cosas, un tema peligroso. yo no le veo el peligro, realmente él insiste y cada vez que lo dice vuelve y dice que es peligroso. En serio que el colegio es muy peligroso, o sea, el colegio daña autoestimas, el colegio acaba vocaciones, el colegio hace mucho, puede llegar a hacer mucho daño. O sea, yo no estoy diciendo que todos los colegios son iguales y que en todos los colegios pasa lo mismo y que todos los maestros son malos. Nunca voy a decir eso, pero sí estoy diciendo que para las familias que toman esa opción, sí es la solución para darle una buena educación a sus hijos. Un tema de seguridad esgrimen las personas que apoyan este método de homeschooling. Por ejemplo, su hijo podría sufrir bullying en el edificio, en el conjunto donde viven, en la urbanización donde comparten con otros niños. El tema de la inseguridad no solo está en el colegio, también está en las calles de la ciudad donde se reside. Claro, claro que sí, pero como te digo, somos padres que estamos más presentes en la vida de nuestros hijos que el promedio de los papás. O sea, los papás que educamos a los hijos en casa, estamos mucho más ahí para ellos, más pendientes de lo que pasa que los papás que los mandan al colegio. Hay papás que mandan al colegio que están muy pendientes de sus hijos, pero muchos que no, y esos encajan perfectamente en esa descripción de papás que nos ha hecho Julián durante casi todo el debate de familias abandónicas, de familias permisivas, de familias maltratadoras, sí, pero las familias que educamos en casa estamos más pendientes, entonces nos damos más cuenta si algo está pasando con nuestro hijo. Con solo un cambio de actitud podemos darnos cuenta que algo está sucediendo. Yo creo que esa angustia que tú ves en los padres, con la que ves que llegan al homeschooling, muchas veces viene de una mala experiencia escolar y sí, toman la decisión de educar en casa para ver si podemos rescatar a este niño de esa mala experiencia y del daño que ha causado esa mala experiencia en él. Yo creo que ir al colegio únicamente porque el recreo es rico, no sé hasta dónde se justifique lo que para muchos niños puede llegar a ser una condena de 12 años de cárcel porque no quieren ir al colegio, no sé. Señor de Zuviría, ¿debe ser regulado este método en Colombia, por ejemplo? Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, porque el padre puede generar efectos negativos a muchos de los hijos, porque el padre no fue formado, no conoce, no comprende, no lee, no escribe, no argumenta, no deduce, no interpreta, sino de una manera relativamente limitada. Y porque hay que ver cómo sigue evolucionando cada uno de los muchachos a nivel psicológico, emocional, cognitivo, de lectura, de escritura. No, eso tiene que ser regulado. De lo contrario, no se puede aceptar. Se puede aceptar con mucha regulación. Sería gravísimo que cada padre ahora decide que le enseña con sus poquísimos conocimientos. Es un acto de soberbia de los padres. Mi recomendación es sencillísima: que sean buenos padres los padres y que los docentes sean buenos docentes. Eso es lo que necesita esta sociedad. Ana Paulina. Al final le agradezco a Ana Paulina Maya, mamá homeschooling, y a Julián de Zuviría, director del Instituto Alberto Merani. Hasta aquí, Zoom a la noticia. Espere la próxima semana más temas de debate. Feliz fin de semana para todos.